¿Estados Unidos va camino a una guerra civil o a una dictadura? El siguiente artículo está publicado en el portal ruso Sputnik y nos presenta un panorama bastante integral, bastante bien analizado de lo que está ocurriendo al interior de los Estados Unidos. Es escrito por Francisco Herranz. Al cumplirse un año del asalto al Capitolio estadounidense, el cual dejó 5 muertos y 700 imputados, cada vez surgen más voces que advierten sin tapujos de que la victoria de Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales para noviembre de 2024 podría ser el preludio de una profunda crisis democrática en Estados Unidos. Algunas de esas opiniones marcan incluso fechas. Para 2025, la democracia estadounidense podría colapsar, provocando una extrema inestabilidad política interna, incluida la violencia civil generalizada. Para 2030, si no antes, el país podría estar gobernado por una dictadura de derechas. Quien se expresa así, en esos preocupantes términos, es un politólogo e investigador canadiense, Thomas Homer Dixon, doctor en ciencias políticas por el prestigioso MIT y catedrático por la Universidad de Waterloo. El propio Homer Dixon avisa a quien le lee que no hay que descartar estas posibilidades, porque parezcan ridículas o demasiado horribles de imaginar, puesto que en 2014, la sugerencia de que Trump se convertiría en el presidente de Estados Unidos también les habría parecido absurda casi a todos. Pero hoy vivimos en un mundo donde lo absurdo se convierte regularmente en realidad en el terreno político, y lo horrible es un lugar común, también en el terreno político, opina este politólogo Homer Dixon. La presidencia de Trump y el ataque al edificio parlamentario situado en Washington han evidenciado el debilitamiento fatal de la democracia estadounidense y la extrema polarización política de su sociedad civil. En noviembre pasado, más de 150 profesores de política, gobernanza, economía política y relaciones internacionales hicieron un llamado al Congreso para que apruebe la llamada Ley de Libertad de Voto, que protegería la integridad de las elecciones estadounidenses, pero que ahora está estancado en el Senado. Este es un momento de gran peligro y riesgo, escribieron entonces. El tiempo debe ser considerado para aprobar esta ley. Lo cierto es que los senadores republicanos han bloqueado por 3 veces desde junio de 2021 este proyecto legislativo promovido por los demócratas. La ley de libertad de voto buscaba contrarrestar las restricciones al voto que han impuesto en los últimos meses los republicanos a nivel estatal, con la aprobación de 33 leyes en 17 estados que limitan el sufragio de ciudadanos hispanos, afroamericanos y personas con menos recursos económicos. Los conservadores aseguran que su objetivo es frenar irregularidades, pero los demócratas creen que su verdadera meta es acabar con los controles que impidieron a Trump revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que ganó el presidente Joe Biden. La batalla por el derecho al voto se produce porque en Estados Unidos no existe un sistema electoral central. De esa forma, cada uno de los 50 estados de la Unión fija sus propias normas electorales, lo que hace posible que éstas se orienten hacia el partido que ostente el poder en cada territorio, en cada estado, o que existan situaciones aberrantes como el gerrymandering, una flagrante manipulación de las circunscripciones electorales de un territorio, uniéndolas, dividiéndolas o asociándolas, con el objetivo de producir un efecto determinado sobre los resultados en las urnas. Pero sigamos leyendo la opinión de Homer Dixon, quien dice: hoy, mientras observo la crisis que se desarrolla en Estados Unidos, veo un panorama político y social que destella con señales de advertencia. Al canadiense, a Homer Dixon, que hizo su trabajo de posgrado en Estados Unidos, no le sorprende en absoluto lo que está sucediendo allí, pues detectó que ya en la década de los 80 se estaba abriendo una leve grieta en la autoridad moral de las instituciones políticas estadounidenses, las cuales fueron abriéndose con un cincel afilado y un martillo de comentaristas y medios de comunicación de derechas,
Así que, según el politólogo canadiense Homer Dixon, son los líderes de opinión de derechas y de ultraderecha los que han venido pues dañando el sistema democrático estadounidense. Y lo dice así: el poder de sus golpes se ha amplificado últimamente a través de las redes sociales y medios como Fox News y Newsmax. Las grietas se han ampliado, ramificado, conectado y propagado profundamente de manera constante en las instituciones una vez estimadas de Estados Unidos, comprometiendo profundamente su integridad estructural. El país se está volviendo cada vez más ingobernable y algunos expertos creen que podría caer en una guerra civil. Estas serias advertencias de Homer Dixon no son una voz que clama en el desierto. Hace unos días, exactamente el pasado 17 de diciembre, el diario The Washington Post publicaba una opinión firmada por 3 ex generales estadounidenses, Paul Eaton, Antonio Taguba y Steven Anderson, titulada "Los militares deben prepararse ahora para una insurrección en 2024". El documento, claramente alarmista, arranca diciendo que los militares retirados están cada vez más preocupados por las posibles secuelas de las elecciones presidenciales de 2024 y el potencial de un caos letal dentro de nuestro ejército que pondría a todos los estadounidenses en riesgo severo. Y añade: estamos helados hasta los huesos ante la idea de que un golpe tenga éxito la próxima vez. Esto lo está diciendo un grupo de militares estadounidenses que publicaron sus inquietudes en el Washington Post. El trío firmante de este comunicado, con largos años de carrera a sus espaldas, carrera militar, apuntan que si ocurre una insurrección como en enero de 2021, el potencial de un colapso total de la cadena de mando, desde su parte superior hasta el nivel de escuadrón, es significativo. La idea de unidades rebeldes que se organizan entre sí para apoyar al comandante en jefe legítimo no puede descartarse, consideran estos 3 militares. Eaton, Taguba y Anderson, los 3 militares, se imaginan un Biden recién reelegido dando órdenes contra un Trump o alguna otra figura trumpista que las da como jefe de un gobierno paralelo, es decir, una especie de presidente legítimo en las próximas elecciones de 2024, o peor aún, políticos a nivel estatal y federal instalando ilegalmente a un candidato perdedor como presidente del país, y ante ese contexto de colapso militar no descartan la posibilidad de una guerra civil, lo que debilitaría al país frente a enemigos y amenazas externas. Ante este panorama de insurrección y de guerra civil en las elecciones de 2024 en Estados Unidos, estos 3 militares citados piden que se adopten medidas decisivas. Primero, que rindan cuentas ante la justicia los líderes que inspiraron el lamentable motín ocurrido ahora hace un año. También quieren que el Pentágono identifique, aísle y destituya a los potenciales amotinados de el pasado enero de 2021, protegiéndose además de los esfuerzos de los propagandistas que utilizan información errónea para subvertir la cadena de mando y que desarrolle un juego de guerra, es decir, ejercicios militares, con el escenario de una insurrección postelectoral o de un golpe de Estado para poder identificar los puntos débiles del sistema y actuar sobre de ellos. En resumen, esta es una amenaza que consideran factible estos 3 militares, así como el politólogo canadiense Homer Dixon. Esta advertencia que se publica en el medio ruso Sputnik viene aunada a lo que ya se ha venido planteando desde mucho antes del asalto al Capitolio de enero de 2021. Desde que Donald Trump asumió la presidencia, lo hizo enarbolando un discurso radical, un discurso profundamente xenófobo, un discurso profundamente aunado a un nacionalismo exacerbado
y con ciertos rasgos pues de anacrónico también, hay que decirlo. Así que lo que esperábamos que ocurriera precisamente en enero de 2021 en las elecciones de 2020, pues no ocurrió como se esperaba, pero se pudo haber postergado y se podría estar postergando al escenario electoral de 2024, unas elecciones en las cuales Donald Trump o alguien parecido se vuelve a presentar como candidato a la presidencia, pero que al perder, ahora sí, se organizan desde los mandos militares para hacer un gobierno paralelo con un respaldo de una fracción del ejército de Estados Unidos y pues con esto, pues la evidente fractura, la división y pues la posterior guerra civil en los Estados Unidos. ¿Habrá guerra civil en Estados Unidos en 2025, producto del conflicto postelectoral de 2024? Pues de acuerdo a este politólogo estadounidense y a estos 3 militares ya citados anteriormente, pues sí, es una posibilidad. Puede estallar una guerra civil en Estados Unidos para el año 2025.